SER Podcast. Los españoles dedicamos cada vez menos tiempo a cocinar y más recursos a comprar comida preparada, comida que rematamos y recalentamos en casa a golpe de microondas. Hablamos de esos alimentos de la llamada quinta gama que ganan espacio en los estantes de los supermercados. Sopas, cremas, tortillas y guisos precocinados, cuya venta creció el año pasado un 6,6% según la patronal del sector. Miguel Ángel Urueña es divulgador y tecnólogo de los alimentos, además del alma que está detrás de la cuenta @gominolasdepetróleo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado de estar aquí siempre con vosotros. Y nosotros de tenerte en el programa una vez más. Antes de nada, Miguel Ángel, para que nos quede claro, ¿tú podrías explicarnos qué es un alimento de quinta gama? Quien no haya escuchado nunca ese término, ¿qué debería esperar? Pues para entendernos son los alimentos listos para consumir que encontramos en las neveras, en los refrigeradores de los supermercados. Lasañas, tortillas, sopas o cremas de verduras, bueno, ese tipo de cosas que solo necesita calentar y consumir, ya está. En este caso hablamos más bien de una forma de conservación. La quinta gama se refiere sobre todo a la forma de conservación, no a la forma de procesado. Y se refiere sobre todo pues a alimentos que podríamos cocinar en casa. Ya digo, pues como una lasaña o una tortilla de patatas. La diferencia es que está, cocinada y a veces pasteurizada y se conserva gracias al frío. Esa es la definición informal, porque no hay definiciones legales para este tipo de alimentos, o sea, ni para las gamas, ni tampoco para lo que son ultraprocesados, ni nada por el estilo. Son, pues definiciones un poco consensuadas. Hay quienes nos hablan de la quinta gama como el tupper de mamá, pero con conservantes que permiten que aguante ese gazpacho, esas lentejas, esa tortilla de patatas o esa lasaña durante mucho más tiempo. Te pregunto, ¿el tupper de mamá con esteroides, por así decirlo, es igual de sano que el tupper de mamá que yo me llevo a casa los fines de semana? Bueno, aquí en este caso el problema no son los aditivos. Estos alimentos no suelen durar más tiempo porque tengan conservantes. La base de la conservación es sobre todo la higiene y el frío. Sí que pueden tener a veces pues aditivos como antioxidantes, por ejemplo, para prolongar su vida útil y que estén durante más tiempo en mejor estado. Pero bueno, el problema de fondo no son los aditivos, que los aditivos son sustancias seguras. El problema de fondo es la composición y también las implicaciones que tiene a otros niveles. En cuanto a la composición me refiero a que a veces tienen demasiada sal, por ejemplo, o aceites que no utilizaríamos de forma habitual en nuestra casa. Por ejemplo, en casa a lo mejor utilizamos más aceite de oliva y en este caso pues se utilizaría más aceite de girasol, por ejemplo. Bueno, este tipo de cosas, lo que son los ingredientes básicos, vaya. Uh-huh. Y decías que también hay que considerar otros aspectos. De hecho, yo a ti te he escuchado alguna vez comentar que los alimentos de quinta gama son de alguna forma un arma de doble filo, porque tienen ventajas, pero también inconvenientes económicos y sociales. Claro, cuando hablamos de este tipo de productos, pues la gente los compra por sus ventajas que son evidentes. Nos ahorran tiempo y nos ahorran esfuerzo en la cocina. Y ese tiempo pues lo podemos emplear en otras cosas, como descansar en el sofá mientras vemos una serie en la televisión, por ejemplo. Por eso se venden tanto, por eso y porque a veces no tenemos ese tiempo o no podemos emplear ese esfuerzo, por lo que sea. Esas ventajas son indiscutibles, pero también tienen inconvenientes que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, pues necesitan muchos más recursos. Este tipo de productos no solo necesitan envases, sino que además necesitan frío. Eso implica pues frío durante el transporte, frío durante el almacenamiento, es decir, necesitan más energía y en definitiva más recursos. A nivel de consumo, lo más cercano, a nivel de consumidor, pues lo que podemos ver es que son más caros que si cocinamos en casa. Generalmente los hay que no, los hay que sí que compensan el desembolso porque nos resultan más baratos en comparación, pero por lo general son más caros. Y luego, pues otros aspectos también importantes es que no podemos elegir lo que comemos realmente. Si es verdad que, vamos al supermercado y a lo mejor pues decimos, vale,
¿Qué crema de verduras como hoy? Pues sí, podemos elegir entre una crema de puerros y una crema de acelgas, por ejemplo, Ujú. pero no podemos elegir los ingredientes que contienen, no podemos elegir la cantidad de sal, no podemos elegir el tipo de aceite, no podemos elegir la cantidad de verduras, y eso en casa sí podemos hacerlo, con lo cual pues a veces pues estamos comiendo alimentos o productos con más cantidad de sal de lo que sería recomendable, por ejemplo. Por eso es importante consultar la etiqueta. Y luego también otra cuestión de fondo que nos queda un poco más lejana porque no nos paramos a pensar, es la pérdida de poder y la pérdida de cultura gastronómica y todo lo que eso implica a nivel social y cultural. Si elegimos estos productos porque no necesitamos cocinar o porque no sabemos cocinar, pues al final los platos de nuestra cultura pues pueden acabar desapareciendo y todo lo que eso implica. Y eso, bueno, pues también es algo muy importante que deberíamos considerar. Totalmente de acuerdo. Miguel Ángel, por cierto, no sé si sabes que el dueño del principal supermercado de España, el dueño de Mercadona, Juan Roch, pronosticó hace unos meses la desaparición de las cocinas en nuestros hogares de aquí al año 2050 porque dice que entonces ya nadie cocinará, que todos comeremos platos preparados por su empresa, se entiende, claro. O sea que no solamente nos enfrentamos a una posible pérdida cultural porque la gente deje de cocinar, olvide las recetas, sino también y literalmente a cambios físicos en nuestras viviendas si se cumple ese vaticinio. Sí, yo espero que no se cumpla, sobre todo por lo que perdemos por el camino, todo esto que hemos contado y sobre todo pues ese poder que tenemos para decidir como consumidores, para decidir lo que comemos. Y bueno, yo trabajo para que no se cumpla, para que seamos conscientes de la importancia que tiene esto, que sí es verdad que, vamos, yo no reniego frontalmente de estos productos, son interesantes para ciertas ocasiones, pero creo que no deberíamos, bueno, pues destinarlos a un consumo habitual por todo esto que acabo de decir. Pues Miguel Ángel Urueña, tecnólogo de los alimentos y la persona, el alma detrás de la cuenta @gominolas de petróleo, que además acaba de estrenar podcast, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, bueno, ya hemos finalizado la primera temporada y bueno, muy contento con la experiencia. La verdad es que a ver si podemos repetir una segunda. Bueno, Espero que sí. gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a vosotros y bueno, desde aquí pues animo a cocinar y también a enseñar a los menores a que nos acompañen en la cocina y a que aprendan a cocinar porque es importante. Por supuesto, es un mensaje importantísimo. Un abrazo, Miguel Ángel, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Vicente Guallard es fundador del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, fue arquitecto jefe de la ciudad de Barcelona entre 2011 y 2015 y es todo un experto en biociudades y construcciones sostenibles. Vicente, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. ¿Cómo estáis? Vicente, es evidente que hoy en día cocinamos menos de lo que lo hacían quizás nuestras madres, nuestras abuelas. Pedimos más comida a domicilio, compramos más alimentos precocinados y hay, como comentábamos hace un momento, quienes auguran una jibarización de nuestras cocinas o incluso su desaparición completa de aquí a un par de décadas. Como arquitecto, ¿tú realmente crees que en los hogares del futuro no habrá cocinas como las que conocemos hoy? Bueno, es evidente que el rol de la cocina ha cambiado dentro de la vivienda, también porque el rol de los habitantes ha cambiado. Antes había una clara separación en España durante, por lo menos hasta la generación anterior, donde los hombres trabajaban, las mujeres estaban en casa, las mujeres, por lo tanto, tenían un espacio específico que era la cocina y que estaba cerrado, ¿no? Respecto a otras estancias. Sin embargo, ahora todo esto ha cambiado, trabaja todo el mundo que puede y la cocina en realidad se ha vuelto más fluida, ¿no? Se colocan espacios, yo creo, más centrales y más integradas con otros ámbitos como el salón, el propio comedor, zonas de trabajo, que también es algo que aparece en las viviendas. Por lo tanto, más que desaparecer, la cocina se está disolviendo en la vivienda. Se está disolviendo, dices. O sea, ¿que la cocina pierde relevancia o más bien al contrario, la gana pero integrándose en otras actividades? Yo creo que la gana, ¿no? Todo en los concursos de vivienda social que se están haciendo en la actualidad y que son bastantes, en las bases siempre recomiendan que la cocina tenga un rol o un espacio central, ¿no? Para evitar precisamente la segregación por sexos en la propia vivienda y para hacer que en el fondo
cocinar, comer, forme parte de otras actividades que, como digo, trabajamos en casa también, cada vez se ve menos la televisión y, por lo tanto, los espacios tradicionales de la vivienda se están transformando. Yo creo que la cocina se está tomando un rol o una posición más relevante. O sea que en ningún caso, Vicente, tú te ves diseñando casas de aquí a unos años que no tengan cocina. Yo creo que en este cambio de la revolución del mundo digital y de las grandes corporaciones vinculadas a la información, a la inteligencia artificial y también al comercio, hacen que puedan pretender crear tendencias, ¿no? Pero la realidad es que cada vez más hay personas conscientes con la idea de la salud, cómo la alimentación está vinculada a la salud, ¿no? Cómo en realidad más que tomar más pastillas, lo que hemos de hacer es comer mejor, comer pensando en qué necesita nuestro cuerpo, ¿no? En España cada vez más hay personas más mayores y por lo tanto la idea de la longevidad es más importante. Muchos medios con secciones específicas así lo demuestran, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a pesar de que pueda haber efectivamente una situación donde, por ejemplo, con el Globo alguna vez puedes pedir comida y también se puede comprar algún alimento preparado, pero más bien creo que la salud cada vez es más importante y que por lo tanto la idea de que la cocina va a desaparecer no tiene ningún sentido. Puede tener sentido en la mente de alguien que pretende venderte comida congelada, ¿no? Pero más bien vamos, yo creo, en otra dirección, a tener un mundo como más ecológico, más amable, pensando más en nuestra salud, en gestionar bien nuestro tiempo y sobre todo en las personas mayores. Quizás no vayan a desaparecer del todo las cocinas, eso más o menos nos queda claro, pero lo que sí es evidente es que va menguando el espacio que ocupan en las viviendas nuevas. ¿Vosotros estáis notando como arquitectos esa reducción del tamaño en los proyectos de nueva construcción y también en las reformas que realizáis de vivienda antigua? No sé si incluso se pueda notar en los electrodomésticos que se instalan en las cocinas actualmente. Sí, ese es otro fenómeno y es que la manera como compramos también ha cambiado. En ocasiones podemos hacer que nos envíen la comida a casa, podemos tener una relación diferente con el proceso de comprar. A veces pensamos más qué vamos a comer porque en realidad lo que está ocurriendo es que o bien hay gente que cocina menos y que por lo tanto va más hacia los precongelados y comer le da menos importancia, o bien es justo lo contrario, y es que cada vez le damos más importancia al cocinar y al comer y por lo tanto hay un placer en el hecho de comprar algo y luego cocinarlo, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, también es cierto que las viviendas se están haciendo más pequeñas en general en España porque la vivienda cuesta muy cara, ¿no? Y por lo tanto este fenómeno de la miniaturización está ocurriendo porque también cada vez más hay más máquinas electrodomésticas, etcétera, que hacen más cosas con menos espacio, ¿no? No hacen tanto ruido, todo es más limpio, por lo tanto, efectivamente, está habiendo un cambio de rol en la cocina, en las viviendas. Pues Vicente, me alivia mucho saber que las cocinas, a pesar de menguar en tamaño, van a seguir coexistiendo con nosotros como ese espacio no solo funcional, ¿no?, sino de socialización en casa. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no cocino mucho y a veces pido un globo y a veces he comido comida precocinada, pero me gusta mucho ir al mercado, poder cocinar, es decir, y creo además que esta idea de vincular la cocina con la ecología, de dónde proceden los alimentos, ¿no? Y por lo tanto no comprar tomates que vienen de Brasil o de la India, sino saber el origen de los alimentos y poder comerlos y sentirte bien contigo mismo, pero también con tu entorno, creo que es algo cada vez más importante. Vicente Guallar, arquitecto y fundador del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, además de experto en biociudades y construcciones sostenibles. Muchas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Gracias a vosotros. Un saludo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.